Me hundí en los cojines desgastados del viejo sofá, un mueble que alguna vez fue testigo de risas y películas nocturnas con Charles, pero que ahora solo me recordaba un tiempo más ligero, más feliz. El cuarto que me rodeaba se sentía pesado, lleno del peso del pasado. Arriba, mi hija de 4 años, Anna, dormía profundamente. Sus respiraciones suaves eran un contraste marcado con la tensión que se había instalado en nuestra casa. Miré el reloj. Ya pasaban de las 11 de la noche, y Charles otra vez llegaba tarde, como ya se había vuelto costumbre. El silencio se rompió con el sonido de la llave girando en la cerradura. Me levanté, alisando mi camisa por costumbre, aunque ya no estaba segura de por qué seguía haciéndolo. Llegaste tarde, dije suavemente cuando entró, luciendo más como un extraño que como el hombre que conocí. Él ni siquiera me miró, solo gruñó, trabajo. Su voz, antes cálida y cariñosa, ahora sonaba fría y distante. Intenté mantener un tono casual, aunque un nudo se apretó en mi pecho. Anna preguntó por ti hoy. Quería saber cuándo llegaría papá. Charles se quitó el abrigo y lo colgó sin mucho cuidado en el perchero. Los niños hacen muchas preguntas. No significa que siempre tengamos las respuestas. Su indiferencia me dolió, pero traté de seguir hablando. Tal vez podríamos hacer algo este fin de semana, solo los tres. A Anna le encantaría. Él se burló con sarcasmo. Una salida en familia, con todo lo que está pasando. No seas tan ingenua, Betty. Mis manos temblaron ligeramente mientras trataba de sostener la conversación. Este ya no era el Charles con el que me casé. Es importante, Charles. Ella necesita a su papá. Sin mirarme, se fue al refrigerador y sacó una cerveza. Lo que necesita es un milagro. No que yo finja ser una familia feliz en el parque. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Es tu hija, Charles. ¿Cómo puede ser tan frío? Tomó un largo trago de la botella sin mirarme. Soy realista, Betty. Esta no es la vida que quería, una hija enferma, una casa que se siente más como un hospital. Lo seguí hasta la cocina, mi voz subiendo de tono, llena de emoción. ¿Y yo qué? ¿Crees que yo disfruto ver a nuestra hija sufrir? ¿Crees que esta es la vida que soñé? Charles estampó la botella de cerveza sobre la mesa, el sonido retumbando en el aire tenso. No sé, Betty. Realmente no sé, pero sé que ya no puedo hacer esto más. La ira me inundó como una oleada. ¿Vas a alejarte de tu hija? Él terminó de beberse la cerveza de un solo trago. Necesito espacio. No puedo con esto. Me ahoga. ¿Ahoga? Repetí, incrédula. ¿Así que eso es lo que es para ti la familia ahora? Él se dio la vuelta, los hombros tensos. No es solo eso, Betty, es todo. Las visitas al hospital, las cuentas médicas, el hecho de que todo gira en torno a la enfermedad de Anna. Yo no firmé para esto. Lo miré, sin poder hablar, sin entender cómo nuestro amor había llegado a convertirse en esta amarga realidad. Entonces, ¿cuál es tu plan, Charles? ¿Dejarme y empezar de nuevo en otro lado? Él no respondió, simplemente pasó a mi lado, sus pasos pesados sobre el piso de madera. Yo me quedé ahí, con una tormenta de emociones recorriéndome, rabia, tristeza, traición, todo mezclado. Más tarde, ya en la cama, el espacio junto a mí frío y vacío, podía escuchar el sonido lejano de la televisión de Charles desde el otro cuarto. La distancia entre nosotros ya era tan grande que parecía imposible de salvar. No podía evitar preguntarme si alguna vez podría ser posible cruzarla de nuevo. El hombre con el que me casé, el padre de mi hija, ahora se sentía como un extraño bajo mi mismo techo. Mi hogar, que antes era un refugio cálido, ahora se sentía más como una habitación de hospital, tan estéril como el cuarto donde Anna descansaba, con su pequeño cuerpo conectado a máquinas. Sentada a su lado, tomaba su mano pequeña, sacando fuerza de su respiración tranquila. En ese momento, la enfermera Sharon entró a la habitación, su rostro cubierto por una expresión de amabilidad profesional. ¿Cómo está nuestra valiente hoy, Betty? Me preguntó. Sonreí cansada. Es una luchadora. Siempre lo ha sido. Sharon revisó las señales vitales de Anna con movimientos precisos y delicados. Está en buenas manos. El equipo quirúrgico es uno de los mejores. Asentí, con la garganta apretada por los temores que no podía expresar. Lo sé,
Solo desearía que Charles estuviera aquí más. Ella siempre pregunta por él. Sharon me miró con una mirada de simpatía. Los padres suelen encontrar difícil lidiar con estas situaciones, pero tú estás haciendo un trabajo increíble. El peso de la soledad me aplastó. Es difícil hacerlo sola. Ya no es el mismo. Como si fuera una señal. Charles entró en ese momento, y su presencia no me resultó tan reconfortante como esperaba. Miró a Anna, luego me miró a mí, pero su expresión era impenetrable. ¿Cómo está?, preguntó. La misma, respondí, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro temblaba. Él comenzó a jugar con su teléfono, evitando mirarme. No puedo quedarme mucho. El trabajo está muy pesado. Un destello de ira me recorrió. Trabajo, claro, porque eso es lo importante ahora, ¿verdad? Él levantó la vista, sus ojos fríos. ¿Qué quieres de mí, Betty? ¿Que me quede aquí mirando cómo duerme? Me mordí la lengua, evitando responderle. En lugar de eso, me concentré en Anna. Ella te pidió hoy. Charles, te extraña. Él se encogió de hombros, su indiferencia creando una barrera tangible entre nosotros. Ya estoy aquí, ¿no? Antes de que pudiera responder, Anna se movió ligeramente, su voz débil pero clara. Papá. El rostro de Charles se suavizó por un momento cuando se acercó a ella. Hola, princesa. Papá está aquí. Anna sonrió débilmente, extendiendo la mano hacia él. Quédate conmigo, papá. El torbellino de esperanza y tristeza en mi pecho creció. Charles dudó, pero finalmente se sentó en el borde de la cama. No puedo quedarme mucho. Anna, papá tiene que trabajar. Su sonrisa se desvaneció, pero en sus ojos había una comprensión que no correspondía a su edad. Está bien, papá, te quiero. Charles forzó una sonrisa, dándole una palmadita en la mano. Yo también te quiero, pequeña. Cuando se levantó para irse, una ola de resentimiento me invadió. Ella te necesita, Charles. Nosotros te necesitamos. Se detuvo un momento, de espaldas a nosotros, y finalmente dijo, estoy haciendo lo que puedo, Betty. Pero sus palabras sonaron vacías, como promesas rotas en ese cuarto tan frío. Lo vi salir, sintiendo esa vieja sensación de abandono. La mano pequeña de Anna apretaba la mía, recordándome que la lucha no había terminado. El cuarto cayó en silencio otra vez, solo interrumpido por el pitido de los monitores. Me incliné hacia Anna y susurré promesas de días mejores, promesas que no sabía si podría cumplir. Pero en ese momento, todo lo que tenía era esperanza, y el amor inquebrantable por mi hija. El silencio se rompió con una llamada de mi amiga Marilyn, la agente de bienes raíces. Estaba sentada en la cafetería del hospital, sosteniendo una taza de café tibio, con la mente llena de traición y sorpresa. Marilyn se sentó frente a mí, su rostro reflejando preocupación y urgencia. Betty, está vendiendo la casa. Las palabras me golpearon como un puñetazo. La ira y la incredulidad se mezclaron, avivando una determinación que no sentía desde hacía meses. No puedo creer que llegue tan lejos, dijo Marilyn. ¿Vender tu casa mientras tú estás aquí con Anna? Mis manos temblaron mientras intentaba tranquilizarme. Marilyn, por favor, trata de retrasar la venta. Necesito tiempo para pensar. Ella apretó mi mano con firmeza. Lo haré todo lo que pueda, Betty, pero tienes que saber que él está presionando para cerrar rápido. Me incliné hacia adelante, mi voz firme, llena de una nueva resolución. No lo va a lograr sin luchar. Piensa que puede borrar nuestras vidas, empezar de nuevo con ella. Se equivoca. Marilyn apretó mi mano en señal de solidaridad. ¿Cuál es tu plan, Betty? La palabra plan resonó en mi cabeza, encendiendo una llama dentro de mí. Por mucho tiempo, había sido una espectadora pasiva en mi propia vida, opacada por la indiferencia creciente de Charles. Ya no más. Voy a luchar, declaré. Mañana mismo voy a hablar con un abogado. Encontraremos la manera de detener la venta. Marilyn sonrió, alentándome. Así se habla. Lucha por lo que es tuyo, Betty. Yo estaré contigo en cada paso del camino. Asistí a la reunión con Marilyn, sintiendo como su apoyo fortalecía mi espíritu. Necesitaré pruebas sólidas, evidencia de su duplicidad, cualquier transacción fraudulenta, algo que refuerce nuestro caso, dije.
mi determinación volviéndose más firme. Comencemos revisando los detalles de la venta que propuso Marilyn. Yo reuniré toda la información que pueda sobre el comprador y cualquier irregularidad en el trato. Tomé un sorbo amargo de mi café, cuya dureza reflejaba la tormenta interna que me consumía. Después de todo lo que habíamos pasado, no podía creer que Charles fuera capaz de esto, de traicionar a Anna, de traicionarme a mí. La mano de Marilyn apretó la mía con firmeza, su voz llena de determinación. Es un cobarde por subestimar tu fuerza, Betty. Muy pronto se dará cuenta de su error. Me levanté de la silla. Mi decisión más sólida que nunca. Se va a arrepentir. Marilyn. Se va a arrepentir de haberle hecho daño a Anna y de haber intentado robarse nuestra casa. Me encargaré de eso. Marilyn se puso de pie junto a mí, feroz e implacable. Vamos a darle la vuelta, Betty. Vamos a mostrarle que se metió con la mujer equivocada. Nos dirigimos hacia la salida de la oficina del agente inmobiliario. Mi corazón acelerado mientras me quedaba justo fuera, escuchando la reunión que se llevaba a cabo dentro. Charles estaba allí, usando su habitual encanto para hablar con los compradores potenciales. La risa de su amante resonaba alegremente, ajena a la tormenta que se desataba a su alrededor. Observé cómo Charles les entregaba los papeles con una sonrisa confiada. Esta casa es una joya, un verdadero chollo a este precio, presumió. La pareja, ansiosa pero cautelosa, hojeaba los documentos. Todo parece estar en orden, comentó la esposa. La amante de Charles, con su lipstick rojo brillante, soltó una risa, inclinándose hacia los compradores. Ven, es pan comido, susurró, lo suficientemente alto para que la escuchara, lo que avivó mi furia, pero me mantuve centrada. Esto no se trataba de dejar que mis emociones me dominaran, sino de conseguir pruebas que fueran irrefutables. El esposo, con aire dubitativo, levantó la mirada. ¿Y el dueño está de acuerdo con todo esto? La respuesta de Charles fue rápida, una mentira tan bien dicha que casi parecía cierta. Claro, está lista para vender, quiere vender rápido. Mis puños se apretaron con fuerza mientras contenía el impulso de irrumpir en la habitación. Marilyn, siempre aliada en este plan, intervino suavemente. Si están listos, podemos finalizar la venta ahora mismo. La pareja se miró y asintió. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Permanecí en silencio, observando cómo firmaban los documentos. Cada trazo del bolígrafo parecía un golpe a la vida que habíamos construido, pero me mantuve estoica. Este era un momento de acción clara, no de dejar que las emociones desbordaran mi juicio. La risa de Charles seguía resonando en el fondo, entremezclada con el sonido de las copas brindando mientras él festejaba con los compradores, su brazo alrededor de su amante. Pero mi entrada a la sala interrumpió esa celebración, causando una ola de sorpresa y confusión entre los presentes. ¿Te lo estás pasando bien, Charles? Mi voz, calma y firme, cortó el ambiente, paralizando la fiesta en su lugar. Su sonrisa se desvaneció. Betty, ¿qué haces aquí? Me acerqué a ellos con pasos decididos, mi presencia haciendo que la fiesta se desvaneciera en el aire. Estoy aquí para evitar que cometas un error monumental. La amante de Charles rodó los ojos, despectiva. ¿De qué estás hablando? El trato ya está hecho. Le devolví una sonrisa fría, sin ningún rastro de amabilidad. ¿De veras? Porque no recuerdo haber acordado vender mi casa. Los compradores se miraron, incómodos. Nos dijeron que todo estaba en orden, dijo el marido, su voz impregnada de duda. Charles dio un paso al frente, intentando retomar el control de la situación. Betty, estás confundida. Esto es lo mejor. Sacudí la cabeza, firme. No, Charles. La única confusión aquí es la tuya. Si crees que puedes falsificar mi firma y salirte con la tuya, te equivocas. El silencio se apoderó de la sala. La piel de Charles se volvió notablemente más pálida. No puedes probar nada, murmuró, con voz defensiva. De mi bolso saqué un paquete de documentos, bien ordenados. En realidad, sí puedo, y ya tengo todo. Estos son los papeles auténticos. Los que tú tienes son falsificaciones. La amante de Charles tiró de su brazo, el pánico comenzando a apoderarse de su voz. Charles, ¿qué está diciendo? Dime que esto no es cierto. Charles quedó en silencio, su habitual compostura desmoronada. En ese instante,
La puerta se abrió de golpe y 3 oficiales de policía entraron. Uno de ellos se acercó directamente a Charles. Charles Johnson, estás arrestado por fraude y falsificación de documentos. El color se desvaneció de su rostro mientras me miraba, la incredulidad dibujada en su rostro. ¿Llamaste a la policía? Sí, lo hice, respondí con voz firme. Cometiste un delito, Charles. Intentaste robarte mi casa. Mientras los oficiales lo esposaban, su amante empezó a llorar, el maquillaje corriéndole por el rostro. Los compradores, entendiendo la gravedad de la situación, comenzaron a recoger sus cosas, ansiosos por salir de allí. Un oficial se acercó a mí. Necesitamos su declaración, señora. Asentí, sintiendo una oleada de vindicación. Por supuesto, oficial. Mientras se llevaban a Charles, él me lanzó una mirada final, llena de ira y arrepentimiento, pero no sentí simpatía por él. Él había tomado sus decisiones y ahora enfrentaba las consecuencias. Marilyn, que había sido testigo de la escena, me sonrió con aprobación. Le devolví la sonrisa, sintiendo que un peso enorme se deshacía de mis hombros. Había defendido a Anna, me había defendido a mí, y esto apenas estaba comenzando. Después del arresto de Charles, me encontré en la oficina del abogado, rodeada de libros legales y el fuerte aroma de cuero. El licenciado Ronald, mi abogado, era un hombre directo, de unos 50 años, con el rostro marcado por años de experiencia. Revisó el expediente frente a él y me miró. Betty, las acciones de tu esposo han destapado un gran lío. El cargo de fraude es serio. Me senté frente a él, las manos apretadas. Lo sé, licenciado Ronald, pero no podía dejar que se saliera con la suya. Después de todo lo que ha pasado, él asintió, comprendiendo mi determinación. Te respeto por eso. Ahora, en cuanto al divorcio y la batalla por la custodia, estás en una posición fuerte, pero no va a ser fácil. Me incliné hacia adelante, con firmeza. Estoy lista para todo. Tengo que hacer esto por Anna. Ella merece un hogar estable. El licenciado Ronald hojeó algunos papeles y volvió a mirarme. ¿Y qué pasa con la pensión alimenticia y el apoyo infantil? Dado que Charles probablemente será encarcelado, esto se va a complicar. Suspiré, una mezcla de determinación y tristeza tiñendo mi voz. El camino por delante será difícil, pero lo navegaré, por Anna. Ella es mi prioridad y haré lo que sea necesario para darle el mejor futuro posible. En cuanto a Charles, él tomó sus propias decisiones. El licenciado Ronald me miró con seriedad. Eres una mujer fuerte, Betty. Nos aseguraremos de que tú y tu hija obtengan la justicia que merecen. Al salir de su oficina, sonó mi teléfono. Era Charles. Dudé antes de contestar. ¿Qué quieres, Charles? Su voz sonaba urgente. Betty, sé que cometí errores, pero por favor, no me alejes de Anna. Me detuve, la ira empezando a crecer en mí. ¿Pensabas en Anna cuando trataste de vender nuestra casa? ¿Cuándo pasabas tus días con otra? Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Perdí el rumbo, Betty, pero sigo siendo su padre. La amo. Apreté el teléfono con fuerza. El amor es más que solo palabras. Charles, se demuestra con hechos. Nos has fallado a ambas. Su voz se quebró. Haré lo que sea para arreglar esto. Por favor. Sacudí la cabeza, aunque no pudiera verlo. Ya es demasiado tarde para eso. Puedes ver a Anna, pero solo con visitas supervisadas. Eso es final. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, antes de que aceptara mi decisión, en voz baja. Los días siguientes fueron un torbellino. Me concentré en asegurarme de que Anna se sintiera querida y estable. A pesar del caos que nos rodeaba, su risa calmaba mi corazón roto. Una tarde, mientras Anna dormía, mi hermana Julie me llamó. Hola, Betty, ¿cómo estás lidiando con todo esto? Su voz siempre tenía una mezcla de preocupación y fortaleza. Estoy manejando, Julie, es difícil, pero estoy aguantando. Ella se quedó en silencio un momento. Escuché lo de Charles. Lo siento, Betty, pero estoy muy orgullosa de ti por mantenerte firme. Sonreí débilmente. Gracias, Julie. Es difícil, pero Anna me necesita ahora más que nunca. Su tono se suavizó. ¿Y quién está allí para ti? ¿Betty? Su pregunta me tomó por sorpresa. En todo el estrés de cuidar de Anna y pelear la batalla legal,
No había pensado mucho en mis propias necesidades. No lo sé, Julie. No he tenido oportunidad de pensar en mí misma. Su respuesta fue firme. Tienes que cuidarte también. No puedes dar lo mejor de ti si estás vacía por dentro. Ella tenía razón. Lo intentaré, Julie. Es todo tan abrumador. No estás sola. Recuerda eso. Siempre estoy aquí para ti. Al día siguiente, tomé el primer paso para cuidar de mí misma. Visité a una terapeuta, la doctora Scott. Su oficina era un espacio tranquilo y acogedor, con una iluminación suave y un sofá cómodo. Me recibió con una sonrisa cálida. Betty, es un gusto conocerte. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Respiré hondo y compartí mis preocupaciones. Me siento tan perdida, doctor Scott. Todo lo en lo que confiaba se ha venido abajo. El doctor Scott asintió, su voz suave y comprensiva. Es natural sentirse así después de todo lo que has vivido, pero recuerda, estos tiempos difíciles son solo un capítulo en la historia de tu vida, no el libro entero. Sus palabras me tocaron profundamente, y en las semanas siguientes, comenzaron a generar un cambio gradual pero significativo. Mientras empezaba a reconstruir mi vida, encontré consuelo en un grupo de apoyo para padres solteros. Aunque al principio me sentía nerviosa, la calidez del grupo era innegable. Al escuchar las historias de los demás, me di cuenta de que no estaba sola. La líder del grupo, una mujer amable, me dio la bienvenida con los brazos abiertos, alentándonos a apoyarnos y a levantarnos unas a otras. Cuando llegó mi turno para hablar, mi voz temblaba, pero la fuerza que no sabía que aún tenía se hizo presente. Los rostros de los miembros del grupo se suavizaron con empatía, y después de mi intervención, Abigail, una de las participantes, se acercó a hablar conmigo. Tu historia es inspiradora, Betty, me dijo. Eres más fuerte de lo que crees. Sus palabras levantaron mi espíritu y sembraron una pequeña semilla de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría convertir este capítulo doloroso en una historia de resistencia. De regreso en casa, en la quietud de la mañana temprana, reflexionaba sobre todo lo que había pasado. El divorcio ya estaba finalizado. Los papeles reposaban sobre la mesa de café, marcando el comienzo de mi nueva independencia. La batalla legal con mi exesposo, Charles, había sido agotadora. Luché con todo lo que tenía por lo que me correspondía, para asegurar un futuro estable para nuestra hija, Anna. El tribunal falló a nuestro favor, y Charles, junto con su cómplice, fue hallado culpable de fraude. Verlos señalarse mutuamente en la corte fue surrealista. No había remordimiento, solo culpas. Pero, a pesar del caos y la turbulencia emocional, había un rayo de esperanza. Anna se había recuperado muy bien de su cirugía, y su risa llena de vida volvió a llenar nuestra casa, trayendo consigo un calor que había estado ausente durante demasiado tiempo. Mientras tomaba mi café en la mañana, pensaba en el futuro que nos esperaba, ese futuro por el que había luchado tanto. Se sentía brillante, lleno de promesas. Anna era mi ancla, mi faro de esperanza. Habíamos superado la tormenta y salimos más fuertes. Miré las fotos sobre la repisa, imágenes de nosotros en el parque, en el zoológico. Nuestras caras brillaban con sonrisas. Esas no eran solo fotos, eran símbolos de nuestra resistencia, de nuestra capacidad de encontrar alegría incluso en los momentos más difíciles. En ese momento, Anna irrumpió en la habitación, su cabello alborotado, los ojos brillando de emoción. Mami, ¿vamos al parque hoy?, preguntó, llena de entusiasmo. Mi corazón se llenó de amor mientras sonreía y asentía. Sí, mi amor, hoy vamos a tener un gran día. Su risa llena de alegría resonó por la habitación mientras aplaudía con entusiasmo. Al verla, me di cuenta de que esos momentos, esas explosiones de alegría y recuperación, eran lo que realmente importaba. Las luchas, el dolor y la traición quedaban atrás. Delante de nosotros había un camino lleno de sanación, risas y una nueva aventura.